Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a Holacast Español, el podcast donde Pedro y Verónica hablamos de temas cotidianos en español natural y sencillo. Hola, hola. Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, listos para compartir con ustedes otra conversación interesante. Y hoy tenemos un tema que seguro todos hemos experimentado alguna vez. Así es. Hoy vamos a hablar sobre dos situaciones que pueden ser bastante incómodas. Llegar tarde a un lugar y llegar demasiado temprano. ¿Cuál crees que es peor? Esa es una buena pregunta, Pedro. Yo creo que ambas tienen sus problemas. Pero antes de continuar, me gustaría preguntarles a nuestros oyentes, ¿ustedes prefieren llegar temprano o llegar tarde? Déjenos un comentario aquí en YouTube. Nos encantaría saber qué piensan. Perfecto. Bueno, Verónica, empecemos con lo básico. Cuando dices que vas a llegar tarde, ¿qué tan tarde estamos hablando? ¿5 minutos? ¿Media hora? Para mí, llegar tarde significa llegar después de la hora acordada. Incluso 5 minutos es tarde. Pero claro, hay diferentes niveles de tarde. 5 minutos no es lo mismo que 30 minutos. Tienes razón. Yo también pienso que cualquier minuto después de la hora es tarde. Pero seamos honestos, hay culturas donde llegar 10 o 15 minutos tarde es totalmente normal y aceptado. Sí, eso es verdad. En algunos lugares, si llegas exactamente a la hora, la gente todavía está preparándose. Pero en otros lugares, como en el mundo profesional o en países muy puntuales, llegar tarde es visto como una falta de respeto. Exacto. Recuerdo una vez que tuve una entrevista de trabajo. Era súper importante para mí. Salí de casa con mucho tiempo, pero hubo un problema con el tráfico. Un accidente cerró la avenida principal. ¿Oh, no? ¿Y qué hiciste? Bueno, intenté tomar otra ruta, pero todos los conductores tuvieron la misma idea. El tráfico estaba horrible. Llegué 15 minutos tarde. Me sentí terrible. ¿Y qué pasó en la entrevista? Afortunadamente, llamé antes para avisar que iba a llegar tarde. Expliqué la situación del accidente. Fueron comprensivos, pero igual me sentí muy mal durante toda la entrevista. Sentía que había empezado con el pie izquierdo. Claro. Aunque no fuera tu culpa, esa sensación de llegar tarde te afectó. Y dime, ¿conseguiste el trabajo? Sí, por suerte sí. Pero aprendí una lección importante ese día. Siempre salir con más tiempo del que crees que necesitas, especialmente para cosas importantes. Esa es una muy buena lección. Pero ahora hablemos del otro lado de la moneda. Llegar demasiado temprano. Esto también puede ser problemático. ¿Tú crees? Yo siempre pensé que llegar temprano era bueno. Muestra que eres responsable y que te importa el compromiso. Sí, hasta cierto punto. Pero imagina esto. Invitas a alguien a tu casa a las 7 de la tarde para cenar. Son las 6:20 y tocan tu puerta. Todavía estás en la ducha. La comida no está lista. La casa no está ordenada. Ah, ya veo tu punto. Eso sí sería incómodo. Muy incómodo. Para ambas personas. La persona que llega temprano se siente rara esperando y tú te sientes presionado porque no estás listo. Es verdad. Nunca lo había pensado así. Yo soy de las personas que siempre llegan temprano a todos lados. Me gusta tener ese colchón de tiempo. Eso está bien para citas en lugares públicos, como un café o un restaurante. Pero para reuniones en casas o eventos privados, llegar muy temprano puede ser tan malo como llegar tarde. Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal? ¿Llegar exactamente a la hora? Yo diría que depende del contexto. Para una reunión de trabajo o una cita médica, llegar 5 o 10 minutos antes está bien. Para una fiesta o cena en casa de alguien, llegar exactamente a la hora o máximo 5 minutos después es lo ideal. Interesante. Y aquí quiero preguntarles a nuestros oyentes. ¿Ustedes son del tipo de persona que llega temprano, a tiempo o tarde? ¿Y cómo se sienten cuando otros llegan tarde a una cita con ustedes?
Cuéntenos en los comentarios. Me encantaría leer sus experiencias. Ahora, Pedro, cuéntame, ¿has tenido alguna experiencia incómoda por llegar demasiado temprano? Sí, de hecho sí. Fue hace unos años. Un amigo me invitó a una barbacoa en su casa. Me dijo que empezaba a las 2 de la tarde. Yo llegué a la 1:30. Oh, no. ¿Qué pasó? Bueno, cuando llegué, mi amigo abrió la puerta en pantalones cortos y una camiseta vieja. Se veía sorprendido de verme. Me dijo: llegaste temprano. Pasa, pasa. Pero todavía estoy preparando todo. ¡Qué vergüenza! Sí. Entré a la casa y todo estaba desordenado. Él estaba sacando cosas del refrigerador, preparando la parrilla, limpiando el patio. Me sentí como un estorbo. ¿Y qué hiciste? Le ofrecí ayuda, por supuesto. No me iba a quedar sentado mirando. Entonces empecé a ayudarlo con la preparación. Pero la verdad es que me sentí mal por haber llegado tan temprano. Al menos fuiste útil. Pero sí, entiendo que te hayas sentido incómodo. Desde ese día, ¿cambiaste tu costumbre de llegar temprano? Un poco. Ahora soy más consciente del tipo de evento. Si es una fiesta en casa de alguien, trato de llegar a la hora exacta, o incluso unos minutos después. Pero para cosas como citas de trabajo o reuniones importantes, sigo llegando temprano. Eso tiene sentido. Ahora, hablemos de las razones por las que la gente llega tarde. Algunas veces es por razones fuera de nuestro control, como el tráfico o un accidente. Pero otras veces es por mala planificación. Totalmente de acuerdo. Conozco personas que siempre llegan tarde. No importa si es una cena, una reunión o incluso su propio cumpleaños. Siempre tienen una excusa. Esas personas me vuelven loca. Una vez es comprensible, 2 veces también. Pero siempre. Eso ya es una falta de respeto al tiempo de los demás. Exacto. El tiempo es valioso. Cuando quedas con alguien a una hora específica, esa persona está apartando ese tiempo para ti. Si llegas tarde constantemente, estás diciendo que tu tiempo es más importante que el de ellos. Muy bien dicho. Y lo peor es cuando la persona ni siquiera avisa que va a llegar tarde. Te quedas esperando sin saber qué está pasando. Eso sí es frustrante. Por eso yo siempre digo, si vas a llegar tarde, al menos manda un mensaje. Es lo mínimo que puedes hacer. Totalmente. La comunicación es clave. Si hay un problema, un simple mensaje de texto puede hacer toda la diferencia. Ahora, Verónica, tú mencionaste que llegar muy temprano también puede ser problemático. ¿Pero qué tan temprano es muy temprano? Buena pregunta. Yo diría que más de 15 minutos antes de la hora acordada ya es demasiado temprano, especialmente si es en la casa de alguien. ¿Y en un lugar público, como un restaurante o un café? Ahí es diferente. En un lugar público puedes llegar tan temprano como quieras. Simplemente esperas en tu mesa, tomas algo, revisas tu teléfono. No molestas a nadie. Eso es verdad. De hecho, a mí me gusta llegar temprano a los restaurantes. Así puedo conseguir una buena mesa y relajarme un poco antes de que llegue la otra persona. Sí, eso está bien. Pero imagina esto. Tienes una cita romántica. Quedas de verte con alguien a las 8 de la noche en un restaurante. Llegas a las 7:30 y te sientas en la mesa a esperar. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, puede que la otra persona se sienta presionada. Tal vez tenía planeado llegar a las 8 en punto, pero ahora recibe una llamada del restaurante o un mensaje tuyo diciendo que ya estás ahí. Puede sentir que tiene que apurarse. Nunca lo había pensado así. Pero si llegas temprano, no tienes que avisarle a la otra persona que ya estás ahí, ¿verdad? No tienes que hacerlo, pero muchas personas lo hacen. Y aunque no lo hagas, cuando la otra persona llegue, va a ver que llevas ahí un buen rato. Puede sentirse mal por hacerte esperar, aunque en realidad llegó a la hora acordada. Es cierto, es una situación delicada. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Llegar exactamente a tiempo? Idealmente sí.
Llegar a la hora exacta es lo mejor, pero como todos sabemos, eso no siempre es posible. Pueden pasar muchas cosas en el camino. Exacto. Por eso a mí me gusta tener ese margen de tiempo. Prefiero llegar 10 minutos temprano y esperar, que llegar 5 minutos tarde y hacer esperar a la otra persona. Entiendo tu punto. Y realmente es una cuestión de preferencia personal. Algunas personas se estresan más por llegar tarde, otras se estresan más por llegar demasiado temprano. Y aquí va otra pregunta para nuestros oyentes. ¿Qué les causa más estrés? ¿Llegar tarde o llegar muy temprano? Déjenos saber en los comentarios. Queremos saber qué tipo de personas son ustedes. Sí, por favor comenten. Nos encanta leer sus respuestas. Ahora, Pedro, hablemos de las consecuencias de llegar tarde. Ya mencionaste la entrevista de trabajo, pero ¿qué otros problemas puede causar llegar tarde? Bueno, en el trabajo, llegar tarde constantemente puede afectar tu reputación profesional. Tus jefes y colegas pueden empezar a pensar que no eres confiable o que no tomas tu trabajo en serio. Absolutamente. Y en algunos trabajos, llegar tarde puede tener consecuencias más directas, como perder dinero o incluso perder el empleo. Correcto. También está el aspecto social. Si siempre llegas tarde a las reuniones con amigos, eventualmente pueden dejar de invitarte. O peor aún, pueden invitarte pero decirte una hora más temprana para que llegues a tiempo. ¡Oh, eso lo he hecho! Tengo una amiga que siempre llega una hora tarde. Entonces, si queremos empezar algo a las 7, le decimos que es a las 6. Así llega a tiempo. ¿Y funciona? A veces sí, a veces no. Ella también se dio cuenta de lo que hacíamos. Entonces ahora llega aún más tarde porque asume que le estamos mintiendo sobre la hora. Es un círculo vicioso. Por eso es mejor simplemente ser honesto y puntual desde el principio. Completamente de acuerdo. Ahora, hablemos de las consecuencias de llegar muy temprano. No son tan obvias como las de llegar tarde, pero existen. Bien, ¿cuáles son? Primero, como ya mencionamos, puedes incomodar al anfitrión si es un evento en su casa. Segundo, puedes crear presión innecesaria sobre otras personas que planeaban llegar a tiempo. ¿Qué tipo de presión? Bueno, si eres el primero en llegar a una fiesta o reunión, puedes hacer que otros se sientan mal por no haber llegado tan temprano como tú. Incluso si no es tu intención, puede crear esa percepción. Interesante. Nunca había considerado eso. Y tercero, llegar muy temprano puede ser simplemente un desperdicio de tu propio tiempo. Si llegas 30 minutos antes a una cita, esos son 30 minutos que podrías haber usado para hacer otra cosa. Eso es verdad, especialmente si no hay nada que hacer mientras esperas. Simplemente estás ahí, perdiendo el tiempo. Exactamente. Por eso creo que lo ideal es encontrar un equilibrio. No llegar tarde, pero tampoco llegar excesivamente temprano. Estoy de acuerdo. Ahora, cambiemos un poco el tema. ¿Cómo manejas la situación cuando alguien más llega tarde? ¿Te enojas? ¿Eres comprensiva? Depende de la situación y de la persona. Si es alguien que normalmente es puntual y me avisa que va a llegar tarde con una buena razón, soy completamente comprensiva. Todos tenemos días difíciles. Eso suena razonable. Pero si es alguien que siempre llega tarde y nunca tiene una buena excusa, me molesto. Siento que no valora mi tiempo. Yo siento lo mismo. La primera vez está bien. La segunda vez, bueno, puede pasar. Pero si es un patrón constante, es un problema. Exacto. Y en esos casos, he aprendido a simplemente hacer planes diferentes con esas personas. Por ejemplo, en lugar de quedar para cenar a una hora específica, mejor nos vemos para tomar un café sin hora fija. Esa es una buena estrategia. Así no hay expectativas que romper. Así es. Y ahora quiero preguntarles a nuestros oyentes, ¿alguna vez han dejado de hacer planes con alguien porque siempre llega tarde? O al contrario, ¿han perdido amistades por su propia costumbre de llegar tarde? Cuéntenos sus historias en los comentarios. Sí,
Queremos saber sus experiencias. Estoy seguro de que muchos tienen historias interesantes sobre este tema. Ahora, Pedro, hablemos de soluciones. Si eres una persona que tiende a llegar tarde, ¿qué puedes hacer para mejorar? Buena pregunta. Primero, creo que es importante ser honesto contigo mismo sobre cuánto tiempo necesitas realmente para llegar a un lugar. Muchas personas subestiman el tiempo de viaje. Muy cierto. Siempre hay más tráfico del que esperamos. O el autobús se retrasa, o no encontramos estacionamiento. Exacto. Entonces mi consejo número 1 es: añade siempre tiempo extra a tu estimación. Si crees que te tomará 20 minutos llegar, planea como si fueran 30. Excelente consejo. ¿Qué más? Segundo, prepara las cosas la noche anterior. Tu ropa, tus documentos, tu bolso o mochila. Así en la mañana no pierdes tiempo buscando cosas. Eso es muy inteligente. Yo hago eso para reuniones importantes y realmente ayuda. Y tercero, pon alarmas. No solo una alarma para despertarte, sino varias a lo largo de tu rutina matutina. Una para salir de la cama, una para salir de la ducha, una para desayunar y una para salir de casa. Esas son muy buenas estrategias. Ahora, ¿qué pasa con las personas que llegan muy temprano? ¿Cómo pueden ajustar ese hábito? Esa es más difícil para mí porque yo soy esa persona. Pero supongo que podrían tratar de calcular mejor el tiempo de viaje y no añadir tanto margen extra. Sí, y también podrían salir de casa a una hora más específica. En lugar de salir con mucho tiempo, planear salir a una hora exacta que los lleve a llegar justo a tiempo. Tiene sentido, aunque admito que eso me pondría muy nervioso. Lo sé. Es difícil cambiar esos hábitos, especialmente cuando son parte de nuestra personalidad. Pero a veces es necesario adaptarnos a diferentes situaciones. Estoy de acuerdo. La flexibilidad es importante. No todas las situaciones son iguales. Exactamente. Una cita médica requiere un enfoque diferente a una fiesta casual. Una entrevista de trabajo requiere más puntualidad que un encuentro con amigos en el parque. Muy bien dicho. Y esto me recuerda algo importante. La puntualidad también es cultural. En algunos países, llegar exactamente a tiempo es esencial. En otros, hay más flexibilidad. Absolutamente. Y eso es algo que nuestros oyentes deben tener en cuenta si viajan o trabajan con personas de diferentes culturas. Por ejemplo, en países como Alemania o Suiza, la puntualidad es extremadamente importante. Llegar incluso 5 minutos tarde puede ser visto como muy irrespetuoso. Mientras que en algunos países latinoamericanos o del sur de Europa, hay un poco más de flexibilidad con el tiempo. No es que no importe, pero no es tan estricto. Correcto. Y esto no significa que una cultura sea mejor que otra. Simplemente son diferentes. Lo importante es ser consciente de estas diferencias y adaptarse cuando sea necesario. Muy bien dicho, Pedro. Y hablando de diferentes culturas, me pregunto qué piensan nuestros oyentes sobre esto. En su país o ciudad, ¿cómo es la cultura de puntualidad? ¿Es muy estricta o más relajada? Déjenos saber en los comentarios. Sí. Sería interesante conocer las experiencias de personas de diferentes lugares. Ahora, Verónica, antes de terminar, quiero hablar sobre un tipo especial de situación, las primeras citas románticas. Oh, ese es un tema interesante. ¿Qué pasa con las primeras citas? Bueno, creo que en las primeras citas, la puntualidad es especialmente importante. Es una primera impresión. Si llegas tarde, puedes dar la impresión de que no te importa mucho la cita o la persona. Totalmente de acuerdo. Pero tampoco debes llegar demasiado temprano. Como mencionamos antes, puede crear presión innecesaria. Exacto. Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal para llegar a una primera cita? Yo diría que llegar exactamente a tiempo, o máximo 5 minutos antes. Si llegas antes, mejor espera afuera o en tu coche hasta que sea la hora exacta. Esa es una buena estrategia.
Y si por alguna razón vas a llegar tarde, debes avisar de inmediato. Sí, absolutamente. Un mensaje simple explicando la situación puede salvar la cita. Pero llegar tarde sin avisar es imperdonable. Coincido completamente. ¿Y qué pasa si la otra persona llega tarde a la primera cita? ¿Cuánto tiempo esperarías? Esa es una pregunta difícil. Creo que dependería de si me avisaron o no. Si me mandan un mensaje explicando que van a llegar tarde, esperaría. Si no hay ninguna comunicación, esperaría máximo 15 minutos. ¿Solo 15 minutos? Sí, si alguien no puede ni siquiera enviar un mensaje rápido en una primera cita, no es una buena señal para el futuro. Tienes un buen punto. La comunicación es fundamental en cualquier relación, y eso empieza desde la primera cita. Exactamente. Y esto aplica no solo para citas románticas, sino para todo tipo de relaciones. Amistades, relaciones profesionales, familiares. Muy cierto. Ahora, déjame contarte otra historia sobre llegar tarde. Hace algunos años, tenía que tomar un vuelo importante para una conferencia de trabajo en otra ciudad. ¿Y llegaste tarde al aeropuerto? Casi. Salí de casa con el tiempo justo. Pensé que no habría mucho tráfico porque era temprano en la mañana, pero hubo un problema en la carretera al aeropuerto. ¿Qué tipo de problema? Un camión grande se quedó sin gasolina justo en medio de un carril. El tráfico se movía muy lento. Yo miraba mi reloj cada 2 minutos, sudando frío. ¡Qué estrés! ¿Lograste llegar? Sí, pero llegué corriendo a la puerta de embarque justo cuando estaban cerrando. Literalmente fui el último pasajero en abordar. El personal de la aerolínea no estaba muy contento conmigo. Imagino que no. Esa debe haber sido una experiencia muy estresante. Lo fue. Y después de eso, cambié completamente mi forma de planear viajes al aeropuerto. Ahora siempre llego con al menos 2 horas de anticipación para vuelos nacionales y 3 horas para internacionales. Esa es una decisión muy sabia. Los aeropuertos son un caso especial donde definitivamente es mejor llegar muy temprano que arriesgarse a llegar tarde. Exactamente. Perder un vuelo puede tener consecuencias graves. No solo el costo de comprar otro boleto, sino también perder reuniones importantes, eventos o conexiones. Y hablando de viajes, también está el tema de llegar tarde a eventos importantes como bodas o graduaciones. Oh, sí, eso es terrible. Recuerdo que una vez fui a la boda de un primo. La ceremonia empezaba a las 4 de la tarde. Yo calculé mal el tiempo y llegué a las 4:10. ¿La ceremonia ya había empezado? Sí. Tuve que esperar afuera de la iglesia hasta que terminó la ceremonia porque no quería interrumpir entrando tarde. Me perdí todo el momento especial. ¡Qué pena! Seguro tu primo estaba decepcionado. No lo sé, nunca se lo mencioné. Pero yo me sentí terrible. Era un día importante para él, y yo llegué tarde. Desde entonces, para bodas y eventos especiales, siempre llego al menos 30 minutos antes. Es una buena política. Los eventos que solo ocurren una vez en la vida merecen ese respeto extra. Totalmente de acuerdo. Ahora, Verónica, ¿has tenido alguna experiencia con alguien llegando extremadamente temprano a tu casa? Sí, de hecho sí. Una vez invité a unas amigas para un brunch un domingo. Les dije que vinieran a las 11 de la mañana. Una de ellas llegó a las 10. 1 hora completa antes. Eso es mucho. Sí. Yo todavía estaba en pijama cuando tocó el timbre. No había preparado nada. La comida ni siquiera estaba lista. Fue súper incómodo. ¿Qué hiciste? Bueno, la dejé entrar, por supuesto. Pero le dije honestamente que todavía estaba preparándome. Le ofrecí café y le pedí que se sintiera cómoda mientras yo me arreglaba y terminaba de cocinar. ¿Y ella se dio cuenta de que había llegado demasiado temprano? Sí, se disculpó. Dijo que había salido de su casa pensando que llegaría a las 11, pero no hubo tráfico y llegó mucho antes de lo esperado. Al menos fue honesta sobre el error.
Sí, y aprendió la lección. Ahora, cuando viene a mi casa, si llega temprano, espera en su coche o da una vuelta a la cuadra hasta que sea la hora correcta. Esa es una solución muy considerada. Más personas deberían hacer eso. Definitivamente. Es una forma simple de respetar el tiempo y espacio de los demás. Ahora, otro tema relacionado. ¿Qué pasa cuando vas a recoger a alguien y esa persona no está lista? Oh, eso también es frustrante. Es como una versión diferente de llegar tarde. Exacto. Tú llegas puntual a su casa para recogerlo y ellos todavía están vistiéndose o arreglándose. Sí, eso me ha pasado. Especialmente con una amiga en particular. Siempre dice, estoy lista, solo pasa por mí. Pero cuando llego, nunca está lista. ¿Y cuánto tiempo tienes que esperar normalmente? Entre 15 y 30 minutos adicionales. A veces más. Es muy irritante, especialmente si tenemos que llegar a algún lugar a una hora específica. ¿Le has dicho algo al respecto? Sí, varias veces. Pero ella siempre dice que estará lista la próxima vez y nunca lo está. Ahora simplemente planifico ese tiempo extra cuando voy a recogerla. Es triste que tengas que hacer eso, pero entiendo la situación. Sí, es la única forma de mantener la cordura. Y esto nos lleva a otro punto importante. Cuando alguien llega tarde constantemente, ¿afecta la relación? Absolutamente. Puede crear resentimiento y frustración. Y eventualmente, la persona puntual puede decidir que no vale la pena seguir haciendo planes con la persona impuntual. He visto que eso pasa. Tengo un amigo que perdió varias amistades porque siempre llegaba tarde. La gente simplemente se cansó. Es una lección difícil de aprender, pero a veces es necesaria para que la persona entienda la importancia de respetar el tiempo de los demás. Verónica, creo que hemos cubierto este tema muy completamente. ¿Tienes algún consejo final para nuestros oyentes? Sí, mi consejo principal es este. Piensa en cómo tus acciones afectan a los demás. Si llegas tarde, estás tomando el tiempo de otra persona. Si llegas demasiado temprano a su casa, estás invadiendo su espacio y tiempo de preparación. Muy bien dicho. Y mi consejo es, comunícate. Si algo sale mal y vas a llegar tarde, avisa lo antes posible. Si llegas muy temprano, espera hasta la hora correcta antes de tocar la puerta. Perfecto. Y recuerden, queridos oyentes, esto no es solo sobre reglas sociales. Es sobre respeto mutuo y consideración por los demás. Exactamente. Bueno, amigos, con esto llegamos al final de este episodio de Hola Cast Español. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación. Sí, y esperamos que hayan aprendido algo nuevo. No solo sobre el español, sino también sobre la puntualidad y el respeto al tiempo. Si les gustó este episodio, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y por favor, dejen sus comentarios. Nos encanta leer lo que piensan y saber más sobre ustedes. Sus comentarios nos ayudan a crear mejor contenido. Así es. Y si tienen ideas para futuros episodios, también pueden compartirlas en los comentarios. Siempre estamos buscando temas interesantes para hablar. Perfecto. Bueno, muchas gracias por escucharnos hoy. Les deseamos una excelente tarde. Sí, que tengan una linda tarde. Nos vemos en el próximo episodio de Hola Cast Español. ¡Hasta pronto! Hasta pronto. Cuídense mucho y recuerden, no importa si llegan temprano o tarde, lo importante es que sigan aprendiendo español con nosotros. Eso es. Adiós a todos.